Una paranoica. Siempre confié en mi esposo. Pero esa noche, algo en su mirada cambió y supe, con una certeza inquietante, que algo no estaba bien. La cena transcurría como cualquier otra. Un plato de pasta, una copa de vino, las noticias sonando de fondo. Pero cuando su teléfono vibró sobre la mesa, lo vi ponerse rígido. Sus ojos recorrieron la pantalla en un segundo y su expresión se volvió tensa, como si acabara de leer algo que no debía estar ahí. Trató de disimular. Sonrió débilmente y dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera borrar el mensaje. Estoy cansado, dijo de repente, apartando el plato casi intacto. Se levantó de la mesa sin mirarme y se encerró en el baño. Algo dentro de mí se revolvió. No era normal. No era su rutina. El sonido del agua de la ducha me dio el tiempo suficiente. Su teléfono seguía ahí, boca abajo, silencioso. Mi corazón latía con fuerza mientras lo tomaba. La pantalla estaba limpia. Sin mensajes recientes. Como si nada hubiera pasado. Un escalofrío recorrió mi espalda. No había duda, él lo había borrado. Lo que fuera que decía ese mensaje, no quería que yo lo viera. Todo comenzó con un comentario insignificante, una frase suelta que al principio no me pareció importante. Una compañera de trabajo mencionó casualmente que había visto a mi esposo en un café del centro durante la tarde. No le di mucha importancia hasta que recordé que ese día él debía estar en la otra punta de la ciudad en una reunión. La duda se instaló como un peso en el pecho. Decidí observarlo con más atención. Cada noche volvía más tarde de lo normal, alegando exceso de trabajo, pero nunca se veía cansado, nunca hablaba de sus proyectos como antes. Algo no encajaba. Una noche, al llegar a casa, noté su laptop sobre la mesa. Él estaba en la ducha. El impulso fue inmediato. La abrí, busqué entre sus archivos, encontré una carpeta sospechosa, pero estaba protegida con contraseña. La ansiedad me invadió. Si no escondiera nada, ¿por qué bloquearía fotos? Cerré la computadora con las manos temblorosas. Desde ese momento, la paranoia se apoderó de mí. Necesitaba saber la verdad, aunque me aterrara descubrirla. No podía más. La incertidumbre me estaba destrozando. Necesitaba hablar con alguien y solo había una persona en quien confiaba. Nos encontramos en un bar discreto. Mi mejor amigo me escuchó en silencio mientras yo desahogaba mi rabia y mi miedo. Me dijo que tal vez estaba exagerando, que podía ser solo trabajo, que a veces la gente borra mensajes sin mala intención. Pero su voz sonaba demasiado tranquila, como si no quisiera que llegara a ninguna conclusión. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era mi compañera de trabajo. ¿Todo bien? Te noto extraño, escribió. La miré en su mesa al otro lado del bar. Necesitaba despejar mi mente, así que le hice una seña para que se acercara. Pedimos más tragos. Entre risas y confesiones, me contó que una vez también la traicionaron y entendía mi dolor. Su mirada era comprensiva, cálida, cercana. No sé quién dio el primer paso, pero de pronto, nuestros labios se encontraron. Fue un segundo, un error fugaz, pero lo suficientemente real como para que el remordimiento me golpeara de inmediato. No podía seguir viviendo con la duda, así que tomé una decisión, la seguiría. Esa tarde, dijo que tenía una reunión importante y que regresaría tarde. Actué con normalidad, la besé en la mejilla y le deseé suerte. Pero en cuanto salió de casa, la seguí en mi auto a una distancia segura. No se dirigió a su oficina, sino a un restaurante elegante en el centro. Aparqué y esperé. Minutos después, apareció un hombre que no reconocí. Se saludaron con una sonrisa tensa y tomaron una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. No era una cena de negocios. Sus gestos, las miradas prolongadas, la forma en que él inclinaba la cabeza cuando ella hablaba, todo indicaba una cercanía demasiado íntima. Luego sucedió lo que me destrozó. Él tomó su mano y ella no la apartó. Se quedaron así unos segundos, hasta que el camarero interrumpió el momento. Cuando terminaron, salieron juntos. No subieron al mismo coche, pero algo en su despedida me hizo temblar. No haría escándalos, no aún. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad completa antes de enfrentarla. Decidí cambiar de estrategia. Si quería respuestas, tenía que actuar con inteligencia.
Me mostré más atento, más cariñoso, como si nada estuviera pasando. Quería ver si su reacción me daba alguna pista. Pasaron días en los que fingí no sospechar nada, observando cada gesto, cada palabra. Una noche, cuando regresó tarde, la esperé con una cena servida y una botella de vino abierta. Sonrió con sorpresa, pero había algo en su expresión, una sombra de incomodidad. Nos sentamos a cenar y por primera vez en semanas hablamos sin tensión. Le dije cuánto la extrañaba, como quería recuperar lo que teníamos. Ella bajó la mirada, como si no supiera qué responder. Cuando me acerqué, no se apartó. Nos besamos, pero algo no encajaba. No fue un beso apasionado, no fue un beso lleno de deseo, sino uno mecánico, como si lo hiciera por obligación. En ese instante, lo entendí. No era la misma mujer con la que me casé. Algo en ella había cambiado. La distancia entre nosotros no era física, era algo mucho más profundo. Y lo peor, supe que yo ya no podía hacer nada para evitarlo. Ya no bastaban las suposiciones, necesitaba pruebas reales. Compré una pequeña cámara y la instalé en la sala, estratégicamente ubicada para captar cualquier movimiento cuando yo no estuviera. Me sentí ridículo, pero no había otra opción. Dejé que pasaran un par de días antes de revisar la grabación. Cuando por fin me senté a verla, el corazón me latía con fuerza. Al principio, no vi nada extraño. Ella llegaba, se quitaba los zapatos, se servía un café. Pero entonces, a mitad del vídeo, la puerta de entrada se abrió. Un hombre entró con la seguridad de quien conoce el lugar. No fue a la habitación, no se quedaron en el sofá. Se dirigió directamente al despacho, como si supiera exactamente a dónde ir. La vi entrar tras él, cerrar la puerta y quedarse en la entrada mientras él revisaba cajones, buscaba algo con urgencia. Mi respiración se cortó. No era solo un amante. Estaban buscando algo dentro de mi propia casa. El engaño era solo la superficie, debajo había algo mucho más turbio. Y ahora estaba seguro de que mi esposa me ocultaba mucho más de lo que imaginaba. No podía guardar esto para mí. Llamé a mi mejor amigo y le pedí que nos viéramos. Nos encontramos en un bar tranquilo, lejos de cualquier oído indiscreto. Apenas me senté, le conté todo. Le hablé del vídeo, del hombre entrando a mi casa, de los cajones revisados. Esperaba sorpresa, rabia, alguna reacción fuerte, pero él solo me escuchó en silencio, sin parpadear. Algo en su expresión me inquietó. No parecía sorprendido, tampoco molesto. Solo tomó un sorbo de su cerveza y exhaló con calma. Tienes que relajarte, tal vez hay una explicación lógica, dijo, pero su voz sonó vacía, sin convicción. Luego, en un descuido, soltó una frase que me heló la sangre: tú simplemente no sabes toda la verdad. Se hizo un silencio pesado entre nosotros. Mi mente trabajaba rápido. ¿Qué quería decir con eso? Fingí no darle importancia, cambié de tema y continuamos la conversación como si nada. Pero en ese instante supe que mi amigo no estaba de mi lado. Algo ocultaba y ahora tenía que descubrir qué. A partir de ese momento, ya no confiaba en nadie. No podía quedarme de brazos cruzados. Algo me decía que la historia no era solo una infidelidad, sino algo más grande, más peligroso. Instalé otra cámara, esta vez enfocada en la puerta principal. Necesitaba saber quién entraba en mi casa cuando yo no estaba. Esa noche revisé la grabación y sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. A media tarde, cuando yo estaba en el trabajo, mi mejor amigo apareció en la entrada. Miró alrededor como asegurándose de que nadie lo veía y usó su propia llave para entrar. Pasó casi una hora adentro antes de salir con la misma calma. ¿Qué hacía él en mi casa sin mí? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. En la noche, cuando mi esposa llegó, yo aún estaba viendo el vídeo. No escuché cuando entró hasta que sentí su mirada clavada en mí. No preguntó qué hacía ni intentó inventar excusas. En lugar de eso, se acercó y sin previo aviso me besó con urgencia, como si quisiera desviar mi atención. Por un instante, mi cuerpo reaccionó por instinto, pero luego me aparté. No más juegos, no más mentiras. Ahora tenía claro que estaba metido en algo más grande de lo que imaginaba. No podía seguir callado. Planeé la confrontación con precisión. Los cité a ambos en casa, con una excusa simple.
Cuando llegaron, los hice sentarse. Saqué mi laptop, la puse sobre la mesa y presioné reproducir. El vídeo mostró a mi amigo entrando en mi casa con su propia llave, revisando mi despacho con total confianza. No aparté la mirada de ellos. Mi esposa se tensó, su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad. Mi amigo suspiró, apoyó los codos en la mesa y sonrió con ironía. Supongo que ya lo descubriste, dijo sin un rastro de arrepentimiento. No se trataba solo de una aventura. Ella lo ayudó a desviar dinero de nuestra empresa. Los viajes de trabajo, las reuniones tardías, todo era una cortina de humo. El supuesto amante no era más que una distracción. La traición real venía de quien menos esperaba. Mi amigo se inclinó hacia mí y susurró con burla: siempre tuviste todo lo que yo quería. Ahora ya no. Mi esposa no intentó justificarse, solo bajó la cabeza. En ese momento supe que lo había perdido todo, y ellos nunca se arrepentirían. No dije una palabra. No hubo gritos, ni reproches, ni preguntas. Solo me levanté, tomé mis llaves y salí por la puerta, dejando atrás a 2 personas que alguna vez fueron mi mundo. Caminé sin rumbo, sintiendo como el vacío dentro de mí se hacía más grande con cada paso. No solo había perdido a mi esposa, sino también mi negocio, mi estabilidad, mi vida tal como la conocía. Las cuentas congeladas, los socios desconfiando, todo se desmoronaba mientras yo intentaba asimilar la magnitud de la traición. Horas después llegué a un apartamento que renté apresuradamente, un espacio frío y vacío, tan vacío como yo. Me dejé caer en el suelo, encendí el teléfono y miré el último contacto que aún quedaba guardado, su número. Durante un año entero luché por algo que nunca tuvo salvación. Respiré hondo, presioné eliminar y vi su nombre desaparecer. No sentí alivio, ni rabia, solo un agotamiento infinito. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había llegado a su fin.